proceso de la evangelización en México está viniendo y se llevará a cabo. Se llevará a cabo aunque haya hombres que se opongan. Más bien sabemos que el que se oponga, muy poco vivirá en la tierra y su final será el infierno. Ahí será el llorar y crujir de dientes. El cobarde al infierno se va. Y si tú no crees en Dios, lo siento. Tú eres carne que te vas a morir y te vas a podrir. Tú eres carne que vas a perecer. Yo le creo a este libro. Yo le creo a lo que dice esta palabra. Y por esta palabra me paro. Y por esta palabra vivo. Por esta palabra mi vida ha cambiado. O eres uno más de los cobardes, o eres uno más de los valientes. Porque la palabra de Dios dice que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿De qué grupo eres? ¿Con qué grupo te identificas? Había uno de mis hermanos de nombre Juan Bautista, y él decía: camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿A dónde te esconderás? ¿A dónde te vas a esconder para irme a esconder yo también? Porque dice la palabra de Dios que si te metes debajo de las piedras, de ahí te va a sacar. Y si te vas a las profundidades del mar, también de ahí te sacará. Y si te elevaras a lo más alto del universo, también de ahí te baja. ¿A dónde te vas a esconder? ¿A dónde te vas a esconder? ¿Cómo te vas a defender? ¿Quién va a ser el abogado que abogue por tu causa? Porque la palabra de Dios dice que todos estamos muertos en nuestros pecados. Y por lo tanto, cae sobre nosotros un juicio. Para que ese juicio no caiga en tu vida, tú necesitas un abogado. Hoy te invito a que contrates al mejor de los abogados, Jesús de Nazaret. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Quién le da un aplauso a Cristo? ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gracias, Señor, porque tenemos un abogado que no tiene precio, un abogado que ya pagó por nuestras culpas, un abogado que ya pagó con su sangre nuestra libertad. Un abogado como no hay otro en la tierra, un abogado incomparable, un Dios maravilloso, un Dios eterno, un Dios lleno de compasión, un Dios que no quiere ver a sus hijos sufrir. Hoy en día vivimos en una era, una de las más grandes eras, la era tecnológica. Hoy en día vivimos en esta era tecnológica en donde la digitalización está tomando poder. Hoy en día en esta era de digitalización podemos nosotros comunicarnos alrededor del mundo. En un momento, en un tronar de dedos, podemos comunicarnos con un pariente en China, con un pariente en Francia, con un pariente en Japón, con un pariente al otro lado del mundo. Hoy en día tenemos televisión y en la televisión contamos con un gran número de canales como nunca antes lo había visto. Hoy en día tenemos el internet, tenemos la prensa, y de la prensa tenemos muchos periódicos con muchos nombres. También tenemos, amado hermano, muchos medios de comunicación. Pero qué difícil y qué cuánto trabajo le cuesta al hombre comunicarse con Dios. Qué difícil es que el hombre pueda comunicarse con Dios, y el hombre no sabe comunicarse con Dios porque sobre él hay un orgullo que es generado por el amor propio. El que pasó y escupió aquí, no me escupió a mí, le escupió a Dios, le escupió a un predicador de Jesús. Es irreverente. Eso es irreverencia. El que se pone a gritar 1000 años es irreverente. El que se pone a blasfemar es irreverente. Ese nunca espera recibir ningún favor de Dios. Porque
creo que Dios existe, porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Amado hermano, deja la cobardía, sé valiente, levántate y predica la palabra de Dios. Levántate y ven el conocimiento supremo de Dios. Porque entonces, si no nos levantamos y predicamos el Evangelio, hacemos de Dios un cobarde. Y Dios no es cobarde, ni Dios es deudor de nadie. ¿Qué te ha pedido Dios prestado? ¿Qué has traído a esta tierra? La palabra de Dios dice que nada hemos traído y por lo tanto nada sacaremos. Cuando tú mueras, nada vas a llevarte de esta tierra. Si así es como tú piensas. Pero yo te invito a que hoy te lleves a Jesús en tu corazón, porque Él va a guiar a tu espíritu. Él te va a presentar ante el Padre y tu vida será diferente. Hoy es tiempo de que nuestra nación conozca que hay otro camino, que hay otra verdad, que hay otra vida. Por ello, si tú quieres venir a Jesús, yo te invito a que pases esta tarde aquí y recibas a Jesús en tu corazón. Que no te dé vergüenza, que no te dé pena, porque la vergüenza ya quedó colgada en la cruz. La vergüenza es parte del pecado. Cuando Jesús quedó crucificado, ahí quedó crucificada tu vergüenza. Y si no la has crucificado ahí, hoy te invito a que vengas y la crucifiques. Ahí quedó crucificado tu orgullo, tu arrogancia, tu insolencia. Ahí quedaron crucificados todos nuestros pecados. ¿Qué significa pecado? Pecado significa hacer lo malo. Oh hermano, tú que juegas, yo te digo que estás haciendo lo malo. Tú que inviertes tu vida en el juego, estás haciendo lo malo. Aunque aparente que no estás haciendo nada malo, estás haciendo lo malo. Tú que bebes, estás haciendo lo malo. Tú que desprecias el llamado de Jesús, estás haciendo lo malo. Tú que ignoras la palabra de Dios, tú que dices que no, Dios no existe, estás haciendo lo malo. Tú que dices que no crees en Dios, estás haciendo lo malo. Tú que ofendes e insultas a Dios, estás haciendo lo malo. En esta tierra sí se puede vivir en santidad, pero mucha persona mediocre e incrédula cree que no se puede. Por ello Dios demanda de nuestra vida santidad. Santidad significa apartado de la maldad, apartado de hacer mentira, apartado de fornicar, apartado de todo lo que es malo en la tierra. Porque, amado hermano, el que ama al mundo y lo que el mundo hace, aborrece a Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, todo el que se constituye amigo del mundo se hace automáticamente enemigo ¿de quién? De Dios. Maravilloso hablar el mismo lenguaje. Qué bello hablar el mismo idioma. El idioma que hablamos se llama el Evangelio. El idioma que hablamos se llama la palabra. La cultura que nos une se llama Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Aleluya. Amado hermano, te voy a poner esta pequeña cita. Es muy bonita esto que vas a escuchar. Es muy edificante, porque ciertamente no hay otro Dios sobre la tierra con el poder para hacer que el hombre cambie y revolucione como Jesús. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él
Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía.